Buenas noches, gracias por continuar en la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:03 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Esta noche voy a conversar con un político que tiene dos sombreros poderosos, diputado y ministro. Es el funcionario al quien el presidente le encarga especialmente coordinar y moderar las relaciones con la oposición. También elaborar buena parte de la estrategia política del gobierno. Es el apoyo político principal del presidente y a su vez su fusible. Si la estrategia sale bien, los aplausos se los lleva el presidente. Si sale mal, probablemente los truenos y los rayos le caen sobre la cabeza. De joven, en Acerrí, quiso ser boxeador, pero durante una pelea le rompieron la nariz y su mamá lo obligó a retirarse. Don Víctor Morales, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias, Ernesto. Un gusto estar acá compartiendo ese espacio con usted y con su estimable audiencia. Buenísimo. Don Víctor, ¿recuerda cómo se llamaba el boxeador que le rompió la nariz? Era mi primo, un primo mío. Y ahora, ya que es ministro y diputado del oficialismo, ¿quién le rompe la nariz a usted? ¿Dónde da ahora la pelea? Bueno, le debes evitar que dé un golpe demasiado contundente. No, muchas gracias. Bueno, hacemos precisamente el trabajo que describía usted en cuanto a relacionarnos con las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa, procurando construir un espacio de diálogo que nos permita avanzar conjuntamente, ¿verdad? Aquí debo reconocer de entrada que hay un grupo de legisladores y de legisladoras con un profundo sentido de responsabilidad nacional, ¿verdad? De sentido patriótico, en donde hemos podido pues encontrar terreno fértil para juntos construir agendas e impulsar proyectos que beneficien a Costa Rica, que sean los proyectos necesarios y oportunos para atender los temas que el país está necesitando. Como ministro de la Presidencia le toca el rol un poco de estratega del gobierno. Una de las críticas que se reiteran desde sectores de la oposición es que este gobierno no tiene precisamente estrategia. Sobre todo se critica la estrategia en materia de reactivación económica. ¿Cuál es la estrategia de reactivación económica del gobierno? Y sobre todo, ¿cuándo prevén que esa estrategia empiece a tener logros visibles? Que es lo que la gente... Obras vemos, corazones. Sí, claro. Vamos a ver, nos parece que el tema central que nos interpela, que nos enfrenta, en primer lugar como gobierno, pero también como sociedad, es crear las oportunidades de empleo para la gente, ¿verdad? Nos parece que ese es el tema fundamental. La nuestra, pues es una economía que crece pues muy moderadamente, ¿verdad? Pero crece, digo, comparativamente con lo que pasa en la región, incluso en parte del mundo, pues tenemos crecimientos moderados. Digo, me parece que es importante colocar eso, porque tampoco es una economía en recesión o una economía que va para atrás. Vamos para adelante, creciendo muy, muy lentamente. Vamos para adelante, pero despacito. Despacito. Desde luego que lo ideal sería que creciéramos a tasas por encima del 5% y lo hiciéramos de una manera sostenida, y eso realmente permitiera mover la aguja del empleo y de la reducción de la desigualdad y de la pobreza, que es el propósito último que como sociedad creo que debemos tener. Pero bueno, esa es la realidad, y el objetivo es mantenernos en ese proceso y que podamos ir creciendo más rápidamente con el transcurso del tiempo. Lo cierto es que el gobierno, como lo sabemos todas y todos, empezamos enfrentando pues una situación fiscal muy seria. Estábamos en una situación de fragilidad, ¿verdad?, en ese campo, y pues se tuvo que invertir
pues una muy buena parte del capital político del gobierno, del presidente y de las energías. Da la impresión que todo. Bueno, claro, es realmente mucho. Realmente mucho. Y en este esfuerzo, a que hacía referencia al principio, de una construcción de un espacio de acuerdo con diputados y diputadas de diferentes fracciones y de apoyo de otros sectores de la sociedad muy importantes, sectores productivos, etcétera, logramos sacar esa tarea adelante sin creer que la tarea está concluida. Nos permitió evitar que el barco pegara contra la montaña de hielo y que pudiera virar, pero sigue avanzando de manera lenta. Lo decía muy claramente el señor ministro de Hacienda la semana pasada cuando, atendiendo al llamado de las señoras y señores diputados, pues explicaba que de lo que se trata ahora es de cómo consolidamos, ¿verdad? Cómo se consolida ese proceso, digamos, de estabilidad fiscal, y podemos, con una situación fiscal, con unas finanzas públicas sanas, poder avanzar más rápidamente hacia nuestro puerto, ¿verdad? Porque entonces esa es la ruta. Pero esa es una tarea en la que estamos, desde luego, como lo ha planteado muy claramente el presidente, estamos convocados todos los sectores. ¿Cuándo podrá la gente empezar a ver? Yo entiendo que va lento, que heredaron un hueco fiscal tremendo, pavoroso. Por otra parte, lo heredaron de un gobierno de su propio partido. Pero la gente se desespera. Claro, porque es que esa es la situación, porque realmente esto es todo un proceso, ¿verdad? Que uno quisiera que pudiera tener resultados de muy corto plazo. Digamos que los resultados de corto plazo son pues haber garantizado el no haber pegado contra la montaña. La montaña sí. era no pagar aguinaldos claro. el año de la crisis. Claro, entonces pegar ahí significaba y liquidez del gobierno. Hechos como eso, pero significaba además poder caer en una situación de crisis como la que vivimos muchos allá al principio de los 80. Entonces, claro, ahí hay un evento y un logro muy importante, pero eso no es suficiente, desde luego, cuando usted está en una situación de desempleo, porque eso lo comprendemos absolutamente. O sea, que no es un tema de cifras y números fríos, sino es un tema de seres humanos, de personas y de familias. Y el esfuerzo del gobierno va en esa dirección, y por eso se trabaja para atraer inversión extranjera que se instale en el país, y eso puede atraer una mano de obra calificada, pero también se trabaja para fomentar y apoyar emprendimientos, para crear condiciones en las zonas rurales para que haya también inversión ahí y poder crear oportunidades, y hay que seguir trabajando muy fuertemente en eso. O se trabaja junto con la Asamblea Legislativa para reformar legislación de manera que tengamos un marco jurídico que favorezca el teletrabajo o la formación dual. O estamos trabajando ahora en la Asamblea con las señoras y señores diputados para que pueda haber algunas reformas a nuestro sistema de jornadas y que pueda haber un poco de mayores posibilidades de contratación. Entonces hay una acción en ese lado, pero también en fortalecer la inversión pública, los recursos. Recién en el noticiero veíamos, bueno, hay un fuerte desembolso. A eso nos referimos, porque una situación como la que vivimos, cuando hablamos del corto plazo, lo más inmediato es precisamente hacer que los recursos que se tienen, que son productos, muchos de ellos de empréstitos y que han estado detenidos por diferentes razones, se puedan agilizar su inversión y que podamos empezar a ver obra de infraestructura en carreteras o en hospitales o en escuelas, de manera que haya una reactivación de la actividad constructiva, que es esencial porque sobre todo permite la contratación de mano de obra no calificada de los trabajadores, claro, de que no tienen... Que es la gente que más está necesitando empleo. Está la bolsa, el grupo más grande de personas desempleadas, porque para las personas que tienen un nivel de formación, terminaron el colegio, tienen segundo idioma, manejan tecnologías, para ellos es más fácil encontrar espacios en las empresas que se instalan en nuestro régimen de zonas francas o en otros espacios. Pero ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, desde luego que uno comprende muy perfectamente, muy claramente, que hay un clamor y una necesidad de tener respuestas
en el más corto plazo, y uno quisiera que fuera así, pero hacia ahí estamos enfocados, teniendo claridad que hay que trabajar junto con los demás sectores, junto con los demás grupos sociales y productivos y políticos, las condiciones para poder atender este tema. Don Víctor, una pieza clave para la estabilidad económica son los eurobonos. Esta medida que el gobierno está impulsando, que le permitiría al país readecuar su deuda externa. Sin embargo, los eurobonos requieren aprobación de mayoría calificada en el Congreso. Diputados como el socialcristiano Pedro Muñoz dicen que no van a votar los eurobonos si Hacienda no acata aplicar la regla fiscal como recomienda la Contraloría. ¿Qué dice usted? ¿Cómo van a resolver este intríngulis? Bueno, en primer lugar, que desde luego temas como los de los eurobonos y otros empréstitos que se gestionan, algunos otros que se gestionan en la Asamblea, tienen un propósito muy claro, ¿verdad? Es que hoy el gobierno, el país, tiene deudas con tasas de interés altas, ¿verdad? Imaginemos también una familia, nosotros mismos, que tenemos deudas con altas tasas de interés y tenemos la posibilidad, mediante estos recursos, de cambiar esa deuda cara por una deuda a más bajos intereses. Eso parece un propósito absolutamente válido y loable y positivo. Muchos costarricenses tienen en sus casas la vivencia de que el banco dice, vea, yo le compro la deuda que usted tiene con el banco X más cara. Así es. Y se la refinancio. Es eso lo que se busca, es cambiar deuda con intereses altos a la deuda con intereses más bajos, ¿verdad? Y lo entendemos muy bien con el ejemplo personal o familiar que podemos tener. Entonces, nos parece que esa es una razón muy poderosa en sí misma, ¿verdad? Presentada así como es, para buscar el apoyo de las señoras y señores diputados, y esperamos encontrarlo con esta argumentación que creo que ellos compartirán y que conocen y entienden para la aprobación de esto. Por otra parte, el gobierno ha estado desde luego que absolutamente comprometido con la aplicación de la regla fiscal y comprometido con ajustar sus presupuestos y socarse la faja. Creo que entonces estamos en esa página, estamos en la página de que vamos a aplicar la regla fiscal. Si en los últimos días se ha suscitado pues alguna diferencia de opiniones, yo creo que es cuestión de pues, conversarse y abrir algún espacio para que podamos entender las diferencias que podemos tener en esto y resolverlo. Ahora el Banco Central, uno de los argumentos que usaba el diputado Muñoz, socialcristiano, era que el Banco Central incluso le daba la razón. Ahora el Banco Central revisó su posición y se alió con Hacienda. Pues el banco ha dicho que en realidad pues que esa ha sido su posición y ha aclarado el tema públicamente el día de hoy. Entonces nos parece que es cuestión de conversarse pues un poco, de abrir algunos espacios para entenderse, de modo que en un plazo razonable, prudencial, en las próximas semanas podamos estar en la misma posición todas las partes, y que eso desde luego nos ponga a trabajar en lo que usted está trabajando en alinear esos planetas. ¿Conversó con el Banco Central, con el presidente del Banco Central? Estamos conversando con el ministro de Hacienda y vamos a conversar con todas las partes que sean necesarias. Parto siempre del principio de que, pues hablando de buena fe, normalmente las personas nos entendemos. Aquí hay cuestiones técnicas finas y delicadas que hay que ver cómo ponemos en la dimensión correcta, pero nos parece que ese tema es un tema que no debe distraernos, que no debe ponernos a enviar señales incorrectas, sino que debemos buscar espacio para entendernos, de manera que el gobierno avanza en el cumplimiento de sus obligaciones legales y todos trabajamos para que realmente la economía pueda moverse, pueda activarse, ganemos confianza entre todos los sectores, ¿verdad? Estamos empeñados realmente en un trabajo
de diálogo y de construcción de acuerdos con todos los sectores posibles que tienen algo que decir, algo que hacer para que el bienestar, para que la economía se mueva y que en última instancia generemos empleos. Es un gobierno que quiere hacer, o sea, realmente ese es el signo tal vez distintivo de este gobierno. Queremos hacer cosas en beneficio de la gente. Don Víctor, otro de los proyectos claves que están en el Congreso es la Ley de Empleo Público. ¿Qué propone exactamente ese proyecto y qué no propone? Porque le han atribuido un montón de características que no sé si las tiene. ¿Y cuán posible ve usted su aprobación? Sí, bueno, este tema es muy importante. En primer lugar, debemos colocar que precisamente en la ley 9635, en la ley producto de la reforma fiscal del segundo semestre del año 18, se introdujo un capítulo que tiene que ver con empleo público, ¿verdad? Donde se plantearon reformas importantes y ajustes importantes en términos, digamos, de impacto presupuestario. Entonces, cuando vamos a hablar de esta materia, a mí siempre me interesa recordar, porque la memoria también es débil y se nos olvida, que hemos hecho en materia de empleo público una importantísima reforma en la ley fiscal. Dicho esto, esa reforma en dos platos, cortito, ¿qué cambio introdujo? No, pues que esa reforma básicamente sí tuvo un impacto de carácter presupuestario. Achicó. Claro, porque fue una reforma que desde luego ha conducido a la revisión de pluses, de anualidades, de beneficios económicos hacia futuro, fundamentalmente. Y eso, no de la gente que está trabajando ahora, sino de los contratos nuevos. No, pero me refiero de la gente que está trabajando en relación con los beneficios a partir de la publicación de la ley, sin hacerlos, digamos, de carácter retroactivo. Pero lo que quiero decir es que esa ley, la reforma fiscal, en su capítulo de empleo público, introdujo reformas que han tenido ya un impacto en la planilla, en los costos de la planilla para el sector público. Eso es importante plantearlo. A la par de eso, entonces también se definió, incluso en ese proceso, que era importante trabajar una ley de empleo público que para nosotros debe tener más que propósitos, digamos, fiscalistas, más que propósitos de impacto, de control de gasto en la planilla, deben también ayudarnos a revisar pues, el funcionamiento del aparato público en términos de cómo las instituciones, de cómo los servidores públicos mejoran, digamos, el servicio que le dan a la ciudadanía. O sea, hay que verlo en términos de calidad del servicio, eso es importante. Y también, desde luego, hay elementos que generan algún nivel de debate, de discusión, y es, por ejemplo, la incorporación del tema del salario único para los empleados nuevos, no para los que están, no para la gente que hoy está trabajando, sino para aquellas personas que se incorporarían, que se contratarían en el futuro, cuando la ley esté vigente. Y eso es un tema pues, de debate, de discusión, porque ya es un tema que lo practican algunas instituciones, la Contraloría, algunos bancos. Es un tema que se está aplicando, tiene efectos positivos en las instituciones, según las evaluaciones, otros pensarán que no tanto, pero es un tema importante que está colocado en esa discusión. Igual que hacer una revisión de los muchos regímenes de empleo público que tenemos, entonces hay una enorme diversidad de regímenes de empleo y que eso pudiera simplificarse, acotarse, uniformarse. Hay empleados públicos muy prósperos, que tienen regímenes que los benefician de una manera importante, y otros que sinceramente están en un régimen mucho más espartano, más rígido. Claro, pero entonces aquí, don Ernesto, lo que quiero plantearle es que el fin, el propósito, el objetivo con esta iniciativa no está centrado, enfocado en un tema exclusivamente de recortar gasto, porque eso ya lo hicimos con la reforma fiscal, ¿sí? Sino más bien de ver cómo mejoramos eficiencias, de cómo mejoramos la calidad del servicio, de cómo ordenamos, sistematizamos, y este es un proceso que lo ha estado liderando
muy bien la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido. Entonces, ahorita estamos, precisamente, bueno, mañana va a haber una sesión de trabajo ya con diputados de la Comisión de Gobierno y Administración donde se conoce este expediente que hasta ahora no está convocado en este periodo porque precisamente se abrió un espacio para analizarlo y esperamos que en las próximas semanas, teniendo un nivel de acuerdo, de consenso básico sobre su contenido, podamos volverlo a convocar y que pueda avanzar en la Asamblea Legislativa, de manera que puedan todos los sectores interesados en esta materia opinar y participar, ¿verdad? No queremos... ¿Pronósticos con eso? Bueno, que podamos tener aprobada una ley que pase por un proceso pues, de acuerdo con sectores políticos representados en la Asamblea y también en un diálogo con los sectores interesados, de trabajadores, del sector público, del sector empresarial, etc. De manera que esto no sea un tema de estrés o de tensión, de crispación, sino que nos permita tener un debate pues, sereno y constructivo en la Asamblea Legislativa, de modo que ese es un proyecto que creemos que puede avanzar en los próximos meses. Don Víctor, hay un tema que teniéndolo usted adelante no puedo dejar de preguntarle. En la administración pasada usted tuvo que renunciar porque se le cuestionó un nombramiento de una sobrina en su despacho del Ministerio de Trabajo. Y ahora una de sus hijas obtuvo un puesto en el AIA. Hay quienes señalan que estos dos eventos muestran que usted usa sus influencias para contratar familiares. ¿Qué les dice? Mire, en relación con los hechos de marzo del 2016, yo advertí pues una falta de cuidado de mi parte porque incluso yo mismo había pues promovido una normativa institucional para evitar situaciones con familiares. Se produjo esa situación, yo asumí las consecuencias de mis actos y me fui para la casa, sí. ¿Verdad? Sin ningún cuestionamiento, porque yo creo que uno debe asumir las consecuencias de sus actos. En el caso que usted me menciona de mi hija, mire, se planteó esto como un caso de tráfico de influencias que nadie ha podido probar ni demostrar, porque no hay nada de eso, no hay nada. Yo creo que aquí la institución que hizo el nombramiento... El acueducto y alcantarillados. A través de un proyecto, ¿verdad? Porque la contratación la hicieron para elaborar en un proyecto que tienen en esa institución, ha dado todas las explicaciones. ¿Hubo un concurso? Hubo concurso, obviamente con plazos más rápidos, tratándose de un proyecto con un financiamiento de un banco internacional. Y ellos han dado todas sus explicaciones y ellos tienen que asumir la responsabilidad que les toca en ese nombramiento, porque lo hicieron ellos, no lo hice yo. En el otro caso, yo asumí las consecuencias y la responsabilidad y me fui para la casa. En este caso, la institución debe dar las explicaciones, como ya lo ha hecho, y debe explicar a donde tenga que explicar. Es decir, a mí que me demuestren que yo usé mi posición para influir en ese nombramiento. No lo pueden demostrar porque eso no existe, ¿verdad? Lo que pasa es que ciertamente vivimos en un contexto complejo, porque, a ver, se parte del principio de que desde que los que estamos en la política o en la función pública, pues somos corruptos y que utilizamos el poder para beneficio propio y es muy fácil simplemente colocar un dato, colocar un hecho y la comunidad, las audiencias creer que son ciertas. Pero mire, yo mirando a los ojos a los que me han planteado eso, claramente les he dicho que no hay nada de eso, ¿verdad? Con toda transparencia y con toda franqueza, de modo que en este segundo caso, Ernesto, con toda transparencia,
no hay ninguna influencia de mi parte y la institución encargada del nombramiento ya lo explicó o lo puede seguir explicando en las instancias que corresponden. Don Víctor, nos queda 1 minuto y medio. Pasó muy Se rápido. fue media hora. Este año entramos en el segundo tiempo del partido. ¿Cuál es el plan de juego para de aquí al 2022? Estamos en el segundo tiempo. Vean, ha funcionado, le ha funcionado bien al país este esfuerzo de un grupo muy importante de diputados y diputadas de converger en un programa legislativo, en coincidir en el interés superior del país por encima de banderías partidarias en la Asamblea, que se ha expresado en la conformación del directorio en 2 oportunidades y en una agenda legislativa que se impulsa. Yo esperaría que algo parecido ocurra este próximo 1 de mayo, que le demos una oportunidad más a este espacio de construir juntos y juntos. ¿El oficialismo va a impulsar a alguien para presidir el directorio? No, ya la fracción del Partido de Acción Ciudadana ocupó la presidencia el primer año y ahí, eso es hasta ahí. Esas son las aspiraciones. Esas son las aspiraciones. Ahora pues le tocará a quien corresponda, según los diálogos y los acuerdos que se han hecho, o que se estarán haciendo. Pero lo que nos interesa es apoyar y propiciar de que se mantenga pues un espacio de diálogo y entendimiento por el bien del país. Yo creo que en general el país está mirando con satisfacción el desempeño de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? A pesar de la atomización y la fragmentación, también haciéndole un reconocimiento por el trabajo no había que se buenos hace. pronósticos. Bueno, exactamente, y ahora hay un reconocimiento del trabajo que se hace y tiene que ver con esa dinámica, y lo que aspiramos es que se siga trabajando de esa manera y que entonces sigamos impulsando por el bien del país proyectos como los que le he mencionado y otra serie de iniciativas que el Ejecutivo tiene y que las señoras y señores diputados también aspiran a impulsar. Muchísimas gracias, don Víctor. A usted, Ernesto. Muchas gracias. Gracias por su tiempo y por estar en el set de Costa Rica Noticias. Un gusto a usted y compartir con su audiencia. Y a ustedes, muchísimas gracias por su compañía. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Y en información deportiva, Saprissa y San Carlos inician este miércoles un nuevo sueño en la Liga de Campeones de CONCACAF. Disfrute del 4º concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional de la temporada 2019, Mujeres en la Música, con la directora